Sí, Oxy. Sí, se ¿Sí? ve. Sí, se ve. Ya. Bien, por esta clase más vamos a seguir con lo que es combustión. Creo que el Inge ya ha entrado a lo que es el segundo parcial, pero bueno, vamos a hacer unos cuantos ejercicios más y algunas cosas más queden claras. Bien, vamos a empezar con un problema sencillo en el cual vamos a aplicar los balances atómicos que también pueden, o sea, les va a servir para que puedan usarlo en los ejercicios. Los balances atómicos pueden usarlos en reacción química, ya sea en combustión o en ejercicios que no necesariamente sean combustión. En este caso vamos a aplicarlo en un ejercicio de combustión, un ejercicio sencillo, en el cual van a poder tal vez entenderlo también, ¿no? Para que vean cómo funciona. Bien, el ejercicio dice así: pentano puro se quema con exceso de aire, obteniéndose a la salida del horno un gas con la siguiente composición en base seca: 4,49% de dióxido de carbono, 14,38% de oxígeno, 81,13% de nitrógeno. Determinar el porcentaje de aire en exceso. Bien, tenemos el esquema, entra un solo flujo de pentano y tenemos el flujo de aire. No sabemos con cuánto en exceso es lo que tenemos que hallar. Como sabemos, el aire tiene, la composición es 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. Nos da los gases a la salida, dióxido de carbono, oxígeno y nitrógeno. Sabemos que en la combustión tenemos agua. Si bien no nos da el porcentaje y el 100% solo nos lo está dando de los gases en base seca, no debemos olvidar, ¿no?, en la presencia del agua. Bien, entonces tenemos que hallar el porcentaje en exceso. Esta es la reacción que tenemos. El pentano con oxígeno nos da dióxido de carbono y agua. Directamente igualamos la ecuación con los coeficientes estequiométricos. Los trajes en el flujo 3 a la salida, nos damos una base de cálculo en el flujo 3. Vamos a decir que tenemos 100 moles en el flujo 3. Entonces, con los porcentajes podemos hallar cuántos moles de cada componente tenemos. 4,49 moles de dióxido de carbono, 14,38 moles de oxígeno y 81,13 moles de nitrógeno. Tenemos también agua, pero como no tenemos ese valor, no lo colocamos como dato, ¿no? Entonces aquí empezamos con lo que es el balance atómico o elemental, también se lo puede llamar. Entonces, acá les puse un esquemita en el cual pueden ver más o menos cómo se puede manejar lo que son estas conversiones. Ya sea pasar de masa a moles, de moles a moléculas, a átomos, gramos, demás. Entonces, bueno, imaginando que tenemos masa, o sea, una cantidad de masa, ya sea en libras, gramos, kilogramos de masa, con el peso molecular podemos hallar, o sea, podemos llegar a calcular moles. Con los moles, con el número de Avogadro, podemos calcular cuántas moléculas tenemos de diferente especie. A la vez, con la cantidad de moles, mediante fórmula, podemos calcular átomos gramos. De los átomos gramos, mediante el número de Avogadro, podemos llegar a lo que son los átomos, simplemente. Lo mismo con las moléculas, mediante fórmula, podemos ver cuántos átomos tenemos. Entonces, esos son los caminos que se pueden llegar a seguir. Como ya les decía, en este caso estamos haciendo balances atómicos. Entonces, primeramente tenemos moles. Entonces, tenemos que llegar acá. Podemos hacerlo ya sea con el número de Avogadro, ir a moléculas, y con la fórmula ir a los átomos, o bien directamente empezar con los moles, con la fórmula ir a los átomos gramos, y con el número de Avogadro volver a los átomos. Entonces, ese es, como les digo, una esquemita con el cual pueden ubicarse más o menos cómo funciona todo esto, ¿no?
Entonces acá vamos a comenzar con el balance atómico teniendo en cuenta estos caminos que podemos seguir y claro, el esquema, ¿cierto? Porque tenemos, como estamos hablando de átomos, ya no estamos hablando de compuestos como tal, vamos a hablar directamente de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. A la entrada, como es un balance, todo lo que entra va a ser igual a lo que sale. Entonces, los elementos a la entrada y elementos a la salida. Tenemos que considerar esas cosas. Planteamos nuevamente este esquema. Vamos a poner las cantidades molares. En las entradas no sabemos cuánto es. Tenemos a las salidas, pero vamos a dejarlo igual de forma con esta nomenclatura. Decimos que tenemos flujo 1 por la composición de A1 moles del pentano. Y así de cada compuesto, en este caso, de oxígeno, de nitrógeno, del dióxido de oxígeno, nitrógeno y agua a la salida. Bien, entonces comenzamos con el balance atómico para el carbono. Decimos que tenemos, no sabemos cuánto, un flujo 1 por la composición de A1 moles de pentano, ¿cierto? Considerando este esquema también que les mostré, vamos a ir por este camino, ¿sí? Con mol, mediante fórmula átomos gramos, con el número de Avogadro a los átomos. Entonces, por fórmula, en un mol de pentano, ¿cuántos átomos gramos tendríamos de carbono? ¿Cierto? Esta fórmula. N vamos a hacer el número de Avogadro, pues tenemos 6,023 por 10 a la 23 átomos de carbono, un átomo de carbono, este es átomo gramo, perdón. ¿Ya? Entonces lo dejamos ahí, que es lo que queremos, solo los átomos. Y esa es a la entrada. O sea, carbonos a la entrada solo tenemos el carbón del pentano. Buscamos los carbonos a la salida, solo tenemos el carbón del dióxido de carbono. Entonces, igual, decimos por una cantidad, flujo 3 por la composición de D en 3 moles de dióxido de carbono, por fórmula, un mol de dióxido de carbono tiene un atomogramo de carbono. Y el número de Avogadro, 6,023 por 10 a la 23 átomos gramos de carbono, hay un átomo de carbono. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta acá, el número de Avogadro, como es una igualdad, el número de Avogadro es el proceso por el cual se llega a los átomos. Entonces, mol se va a ir, atomogramo con atomogramo se va, y nos queda 5 por la cantidad de moles, ¿cierto? Por el flujo 1, la composición de agua en 1. La unidad que nos queda es átomo de carbono. Y lo mismo acá en la salida. Todo es 1, el número de Avogadro, como ya he dicho, se simplifica, entonces directamente solo tenemos flujo 3 por la composición, se va simplificando. Y así lo hacemos para cada elemento, ¿cierto? Tenemos acá para el hidrógeno tiene entradas, solo lo tenemos igual acá con el pentano. El flujo 1 por la composición de A1 moles de pentano, un mol tiene 12 átomos gramos, y a la salida, hidrógeno solo lo tenemos en el agua, ahí está presente. No porque solo hablemos de base seca, quiere decir que el agua se ha eliminado, o sea, el agua es parte del proceso. Entonces, no sabemos la cantidad, tenemos un flujo 3 por la composición de en 3 moles de agua. En un mol de agua hay 2 átomos gramos de el número de Avogadro. Y directamente nos queda 12, flujo 1 por la composición de en 1 átomos de hidrógeno, 2, flujo 3 por la composición de en 3 átomos de hidrógeno. Pasamos al oxígeno. Si se dan cuenta, acá en el oxígeno lo tenemos presente en más compuestos. De entrada solo tenemos acá el oxígeno del aire, ¿cierto? Pero a la salida lo tenemos presente en 3 compuestos, en el dióxido de carbono, en el oxígeno como tal y en el agua. Entonces hacemos lo mismo con los átomos. Claro, la reacción es más, la conversión es más larga, ¿no?
Tenemos acá la entrada, el flujo 2 por la composición de 2 moles de oxígeno. 1 mol tiene 2 átomos gramo, con el átomos gramo de oxígeno, con el número de Avogadro pasamos a los átomos. Entonces, a la salida comenzamos con el primer compuesto que tiene oxígeno, que es el dióxido de carbono. Entonces decimos la cantidad F3 por la composición de en 3 moles de dióxido. En un mol hay 2 átomos gramo de oxígeno. Con el número de Avogadro pasamos a los átomos. Luego vamos al oxígeno como tal. El flujo 3 por la composición en 3 moles de oxígeno. Un mol de oxígeno tiene 2 átomos gramos de oxígeno y con el número de Avogadro directamente átomos. Y nuevamente en el agua. El flujo 3 por la composición en 3 moles de agua. En un mol de agua simplemente tenemos un átomo gramo de oxígeno y con el número de Avogadro pasamos a los. Nos queda esta ecuación. Si se dan cuenta acá, a pesar de en el segundo miembro tener en los 3 términos el número de Avogadro, es como que los factorizaríamos y los simplificamos con el primer miembro, con el número de Avogadro que tenemos en el primer miembro, ¿cierto? De la igualdad. Entonces, el número de Avogadro, como ya les había dicho, o sea, es por formalidad, por así decirlo, ¿no? O sea, es parte de la conversión, pero numéricamente no afecta como tal a la ecuación que obtenemos. Entonces acá directamente tenemos 2 por el flujo 2 por la composición de B en 2 átomos de oxígeno, y así para cada compuesto que tiene el oxígeno. Todo en átomos de oxígeno, claro. Y lo mismo para el nitrógeno. El nitrógeno solo lo tenemos en la entrada con el aire y en la salida directa. Entonces, igual es lo mismo, es repetitivo, es el mismo proceso. Entonces, es así como se manejan los balances atómicos. Como ya les había dicho, este esquemita les puede ayudar si es que tienen tal vez confusiones o si lo dominan, no hay ningún problema. También se podría hacer, si se dan cuenta, directamente de los moles, con el número de Avogadro, pasar a las moléculas y con la fórmula pasar a los átomos. Va a salir las mismas ecuaciones, estas ecuaciones finales van a salir las mismas. Entonces, como les digo, ese es el proceso, esa es la conversión que implica para llegar a los átomos. Pero si se dan cuenta, o sea, de hacerlo tal vez un poco más simple, solo debemos fijarnos en las fórmulas. O sea, más allá de que este es el proceso, directamente podríamos decir, digamos para el carbono acá. En las entradas donde tenemos carbonos, solo acá en el pentagrama. ¿Cuántos carbonos tenemos? 5. Entonces, ese 5 multiplicamos por la cantidad del compuesto total que está entrando. Se dan cuenta que es 5 por la cantidad de moles del pentágono, ¿cierto? Entonces, a la salida lo mismo. ¿Dónde tenemos carbono? Acá en dióxido. ¿Cuántos carbonos en la fórmula? ¿No? Solo tenemos 1. Entonces, 1 por la cantidad de moles de ese compuesto, por flujo 3, composición de 20. Entonces, se dan cuenta, si lo hacemos de esa forma, también entonces es lógico igual, ¿no? Y salen las mismas ecuaciones. Para el hidrógeno, 12, aquí tenemos 2 hidrógenos por su cantidad de moles, igual a acá cuántos hidrógenos, ¿dónde? Acá en el agua, 2 hidrógenos por su cantidad de moles de ese compuesto. Por 2, 3, cumpliendo, ¿no? Para cada elemento. Entonces, simplemente o sea, de forma simplificada, por así decirlo, solo podríamos fijarnos los subíndices, ¿no? La cantidad de elementos y así la ecuación que tenemos nos ayudan a resolver el ejercicio. Bien, espero que haya quedado claro. Como han visto, no es muy complicado. Si quisieran hacerlo de forma sencilla, así, sin la necesidad de escribir todo esto, digamos, en el examen, ¿no? En el examen en papeles, como que hay que ahorrar tiempo, ¿no? Entonces, directamente esas fórmulas, ecuaciones, perdón. Bien, entonces, estas son las ecuaciones que obtenemos de los balances atómicos. Con estas ecuaciones podemos hallar, ¿no? los valores, porque en este caso tenemos las cantidades de salida. Por ejemplo, acá
de la ecuación 1, digamos, tenemos lo que es la cantidad de dióxido de carbono en 3, que como nos daban de dato, está acá arriba, era 4,49, ¿cierto? Teníamos ese valor, entonces en la ecuación 1 podemos despejar, o sea, tenemos 5 por la cantidad de entrada es igual a 4,49 y obtendríamos los moles de entrada del pentano, de la entrada al reactor. Si se dan cuenta, ya lo hemos aliado tal vez sin más complicaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos hacer, pero en este caso, bueno, eso lo hacemos con la ecuación 1 y también con la ecuación 4, que es del nitrógeno. Acá el 2 se simplifica y directamente el nitrógeno que entra en 2 es igual al nitrógeno que sale en 3. Entonces teníamos la cantidad de nitrógeno que sale va a ser igual a la cantidad del nitrógeno que entra con el aire. Entonces, si tuviéramos los demás datos, directamente resolvemos estas ecuaciones y hallaríamos los moles del oxígeno más, ¿cierto? Acá con 3, porque 3 es sobre el oxígeno. Pero no podemos hacer esto porque, o sea, no podemos usarlo de momento. ¿Por qué? Porque la ecuación del oxígeno, o sea, del balance del oxígeno, contiene el aire, acá contiene el oxígeno del dióxido, del oxígeno y del agua. Y no sabemos cuánto tiene el agua, o sea, cuánta cantidad de agua hay en el flujo 3. Entonces ahí ya tenemos dos incógnitas, se dan cuenta acá en el oxígeno en el agua, y acá no sabemos cuánto es, ¿cierto?, el oxígeno que entra con el aire. Lo propio en la ecuación del hidrógeno. Si bien no lo usamos, o sea, porque no hemos subido tampoco, el hidrógeno que entra podríamos hallarlo a partir de la ecuación, pero como no estamos interesados en el hidrógeno, no lo tomamos en cuenta, ¿no? Pero para el oxígeno, que sí es lo que necesitamos para relacionarlo con el aire que tenemos de entrada, no podemos usar, ¿no?, esta ecuación que es del oxígeno. Tenemos esto viene del dióxido, esto viene del oxígeno como tal, pero no tenemos esto que viene del agua y tampoco tenemos esto que viene del aire. Entonces, ¿qué podemos hacer? Como ya saben, usar el nitrógeno, porque el nitrógeno viene en directa relación con el aire y el oxígeno. Entonces, hacemos lo mismo que solíamos hacer. A partir del nitrógeno hallamos cuánto oxígeno entra, ¿cierto? De alguna forma nos sirve, ¿no? O sea, estamos también resolviendo el sistema de ecuaciones con las relaciones que conocemos, con los valores que tenemos. Entonces, por 79 moles de nitrógeno tenemos 23 moles de oxígeno y calculamos que entran 21,57 moles de oxígeno. Entonces, tenemos cuánto entra, tenemos cuánto sale, podemos calcular cuánto de oxígeno reacciona. Simplemente reemplazamos datos y calculamos que el oxígeno que reacciona es 7,18. La fórmula para el exceso, tenemos el oxígeno real, el oxígeno que entra, y tenemos el oxígeno que reacciona, el oxígeno teórico necesario, ¿cierto? Y tenemos estos valores, tenemos 1 sobre 100, este porcentaje de exceso. Y directamente simplificamos, resolvemos y nos sale un exceso del 200%. En este caso, o sea, tal vez se están preguntando, esto es para el oxígeno, no para el aire. Como ya deben saber, o saben, el porcentaje, cuando hablamos de un porcentaje de exceso de oxígeno, es igual al porcentaje de exceso de aire como tal. Aquí podríamos hacer, ¿no?, la relación para hallar el aire, pero podemos decir que el porcentaje en exceso de oxígeno es igual al porcentaje en exceso de aire, y directamente decimos el porcentaje de exceso en exceso de aire es 200%. Bien, ese es el dato que nos pedían, ¿no?, la incógnita. Entonces, la respuesta, como dice, es simple, pero requería sobre el ejercicio. Consulta, por favor. Bien, creo que, bueno, supongo que está claro. Como ya les he dicho, no es muy complicado. Esto pueden usarlo en los ejercicios que son como este de combustión.
Y también en los ejercicios con reacción química que teníamos de otro tipo, ¿cierto? El punto es estas conversiones para llegar a los átomos y obtener estas ecuaciones y resolverlo de la forma que se pueda, ¿no? Bien, vamos con un segundo ejercicio. Este igual es de combustión, pero acá ya no vamos a usar los balances atómicos, vamos a usarlo como, o sea, de forma normal, por así decirlo. Se queman 250 moles de gas de petróleo licuado, el cual contiene 65% de propano, 25% de propileno y 10% de 25% en exceso de aire. El butano, propileno y 90% del propano se consumen. No se encuentran rastros de monóxido de carbono en se introducen al horno. Determinar la relación moles de agua sobre moles de gases secos de chimenea y el porcentaje molar de propano en los gases de chimenea sobre una base seca. Bien. Tenemos acá nuevamente el esquema de, de los tres hidrocarburos, ¿no? Estos son porcentajes. Tenemos aire, la 21, 79 nitrógeno. Acá, el propano solo se consume o solo reacciona un 90%. Entonces tenemos una conversión del compuesto a 90%. Estamos fraccionando eso cierta cantidad, el resto va a salir del reactor, vamos a tener una cantidad que sale y los demás gases de chimenea cotidianos nos dice que no hay monóxido, entonces directamente asumimos que la combustión va a ser completa. Entonces nos pide esta relación, moles de agua sobre moles de gases seco y el porcentaje en mol de A en el flujo 2, es decir, el porcentaje del propano en el flujo 2. Como tenemos el flujo 1 y los porcentajes en peso, en este caso podemos hallar los flujos de entrada, o sea, los moles de entrada de cada elemento. Entonces tenemos las reacciones, esas son las tres reacciones que tendríamos con cada hidrocarburo. Y nuevamente vamos a lo que es el oxígeno, ¿cierto? Calculamos el oxígeno que vamos a necesitar para esas tres reacciones. Directamente con esas conversiones, con la cantidad de moles de entrada que tenemos y con la estequiometría de entonces, si del compuesto propano tenemos 5 moles de oxígeno y nos sale 812,5 moles de oxígeno necesarios. Lo hacemos así para cada elemento, para cada reacción y calculamos el total de moles de oxígeno sumando, ¿no? las tres cantidades y nos da un oxígeno teórico necesario que se necesitaría para las reacciones de 1256,25 moles. Entonces, el oxígeno teórico es igual al que, o sea, lo vamos a asumir como nos está dando, como nos está diciendo que es combustión completa, vamos a asumir que es el oxígeno que va a reaccionar. Bien, usamos la fórmula para saber cuánta cantidad de oxígeno entra con el porcentaje en exceso. Tenemos esta cantidad, tenemos el porcentaje en exceso, que es 45%, y tenemos el oxígeno que entra, que es 1821,56 moles de oxígeno, es igual al oxígeno que entra. Con la relación del aire vamos a calcular el nitrógeno que entra. Esta parte es un poco ya, como pueden darse cuenta, es un poco típica, ¿no? Ya es como que se hace en cada ejercicio, básicamente. Entonces, ahora usamos lo que es la conversión. Nos dice que la conversión de A, solo de propano, es 90%. Entonces, 90% reacciona y 10% no reacciona.
Con los moles de propano que tenemos, decimos que 0,9 por 162,5 son 146,25 moles. Estos son los moles que van a reaccionar. Y los moles que no van a reaccionar, que van a salir del reactor, son 16,2. Entonces, teniendo ya lo que va a reaccionar, pasamos a analizar las reacciones. En este caso vamos a ir a la primera reacción, que es el propano, con la ecuación igualada también. Tenemos los moles iniciales, 162,5, y como acá ya hemos calculado cuánto reacciona, 146,25, directamente podemos colocar esa cantidad. Lo restamos, esto nos sale 16,25. Del oxígeno, el oxígeno que entra lo habíamos calculado, 1821,56. Acá tenemos esa cantidad inicial y por estequiometría 5 por la cantidad que reacciona, ¿cierto? Acá del propano, 146,25. De dióxido de agua no teníamos nada inicialmente, pero se produce 3 por 146,25 y del agua se produce 4 por 146,25. Pues acá restamos, esto es lo que nos queda de oxígeno, y acá directamente estos valores, ¿no? Pasamos a la segunda reacción, que es del propileno. Tenemos esta cantidad inicial de propileno, 62,5. Como ya habíamos dicho, el propileno, o sea, solo el propano no reacciona completamente, ¿cierto? Solo un 90%. Pero de los otros hidrocarburos sí reacciona todos sus moles. Entonces, la cantidad de moles que reacciona del propileno serían 62,5. Del oxígeno, lo que nos queda en la anterior reacción son 1090,35, con eso vamos a iniciar, ¿no?, para la segunda reacción, y lo que se consume va a ser, según esta estequiometría, 9 medios por 62,5. Para el dióxido de carbono teníamos esta cantidad que se había formado en la reacción 1, en la reacción inicial. Eso lo colocamos también del agua, inicialmente la cantidad que se había formado en la anterior reacción, y lo que se produce 3 por 62,5 y del agua también 3 por 62,5. Entonces, del propileno tenemos 0 al final, o sea, se consume todo. Del oxígeno nos sobra 809,1. Y del dióxido sumamos, ¿cierto?, esta cantidad, ya tenemos una producción 626,25. Lo mismo del agua, sumamos estos dos y tenemos una producción de 772,5. Ahora vamos a la tercera reacción, que es el butano. Tenemos inicialmente moles, ¿no? Y como ya habíamos dicho, se van a consumir los 25. Del oxígeno lo que nos había quedado eran 809,1 moles. Acá con este tiempo se convierte en 5, que se va a consumir. Y del dióxido de carbono acá tenemos lo que teníamos inicialmente, o sea, lo que habíamos tenido las dos reacciones, 326,25, y también del agua, lo que se había producido de las anteriores dos reacciones, 772,5. Entonces lo que se va a producir en esta tercera reacción va a ser 4 por 25 del dióxido de carbono y 5 por 25 del agua. Entonces ya tenemos nuestros valores finales. Acá del butano, 0, se consume todo. Del oxígeno estamos y tenemos lo que nos sobra, 646,6 moles de oxígeno. Estos son ya los moles que van a salir del reactor, son los que ya nos sobran, ¿cierto? Los que ya no han reaccionado. Para el dióxido sumamos y tenemos 726,25 moles totales producidos en las tres reacciones. Lo mismo para el agua, 897,5 moles en las tres reacciones. Entonces, finalmente, a la salida del reactor, tenemos 16,25 moles de propano, 726,25 moles de dióxido de carbono, 646,6 moles de oxígeno, y lo que habíamos calculado del nitrógeno, que entraba igual a va a ser igual a lo que sale, 6.852,54 moles de nitrógeno. Entonces, con estos moles, excluyendo el agua, tenemos, ¿no?, los moles del agua,
Pero solo con estos moles vamos a calcular el flujo 2, que va a estar en base seca. Tendríamos un total de 8.241,64 moles en base seca. Entonces, nos pedía la relación moles de agua sobre mol del gas seco. Tenemos los moles de agua que habíamos calculado, que se habían producido, 897,5 moles sobre 8.241,64 moles, que son los moles de gas seco. Y dividiendo nos sale 0,2. Entonces, esa es la relación del mol de agua sobre el mol de gas seco. Y el porcentaje de propano, tenemos la cantidad de moles de propano a la salida, ¿no?, del reactor sobre los moles de base seca. Nos pide en bases secas, ¿cierto? Entonces directamente 8.241,64 por el 100% y nos sale 0,2%. O sea, 16% perdón, 16 moles es muy pequeño, ¿no?, en comparación de los 8.000 moles que tenemos totales. Entonces, porcentaje de propano directamente es 0,2%. Bien, la reunión ya no tenemos mucho tiempo. Voy a hacer otro enlace, por favor. Les voy a pasar al grupo. Vamos a hacer un ejercicio más y bueno, eso va a ser todo. Enseguida les mando el enlace al grupo, por favor.